En días pasados hicimos una conferencia referente a los impactos que iba a tener la reforma laboral referente a lo que es la parte del outsourcing. Hicimos análisis, sí, aún sin algunos elementos, algunas cosas definitorias, por lo que estamos haciendo este video para complementar la información para todos los asistentes y para los interesados. Vamos a tocar estos tres temas complementarios en el cual vamos a iniciar por el ámbito de los contextos laborales, en los cuales nos acompañará el licenciado Francisco Palomares para comentarnos cuáles son los tópicos referentes de cambio y qué es importante complementar en torno al ámbito de la reforma laboral. Muchas gracias, Paco. Esperamos tus comentarios. Muchas gracias, Carlos. Yo me voy a abocar básicamente, propiamente a lo que es la Ley Federal del Trabajo. En primer lugar, es importante distinguir una figura que es la intermediación patronal. La intermediación patronal la teníamos desde la ley de 1931. Ahora, con nuestra última reforma, de un plumazo la desaparece. Algo importante es que en el nuevo texto se señala a las agencias reclutadoras, capacitadoras y agencias de empleo, queriendo equiparar como unas intermediarias, pero las excluye de toda responsabilidad patronal. Esta responsabilidad solidaria que tenían antes los intermediarios era para garantizar los derechos de los trabajadores. Ahora ya no existe eso. 2. El concepto de la subcontratación patronal o laboral. Es algo curioso, pero la ley primero dice que se prohíbe y después se reglamenta, se regula. Esto es, como regla general está prohibida, se permite en casos de excepción. ¿Cuáles son esos casos de excepción? Justamente para desarrollar obras especializadas o bien ejecutar obras especializadas que no formen parte del objeto social de la empresa o bien de su actividad preponderante. Entonces, aquí, conforme al texto de la ley y las últimas reglas que emite la titular de la Secretaría del Trabajo, es importante revisar cuál es el objeto social de la empresa contratante o receptora de los servicios y cuáles son las actividades permitidas en el objeto social por la contratista o subcontratista, que viene a ser la tercera, puede ser la que brinda el servicio de outsourcing, de tal forma de que no pueden desarrollar las mismas actividades, tienen que acabar siendo de algún modo complementarias. ¿Por qué? Porque esta tercerista va a terminar realizando las labores que la contratante no podía hacer por las limitantes de su propio objeto social. Entonces, eso es algo importante. 3. El tema del contrato que celebran estas dos empresas. Se tiene que registrar ante la Secretaría del Trabajo. ¿Quién lo tiene que hacer? Pues la subcontratista. Y la ley nos dice de una manera vaga que se tiene que señalar un número aproximado de trabajadores. A diferencia del registro que se tiene que hacer ante el IMSS, donde ahí sí se tienen que señalar cuántos trabajadores, en qué categorías, con qué salarios, y vaya, todas sus condiciones generales de trabajo. Por último, el tema de la sustitución patronal. Se complica, se va a hacer más difícil, por no decir que va a ser casi imposible, porque ahora se requiere que haya transferencia de bienes. Sin embargo, se da un lapso de 3 meses para que pueda llevarse a cabo esta sustitución patronal sin la necesidad de cumplir este requisito. Es importante algo. Normalmente, bueno, el texto de los preceptos transitorios es que es para que el trabajador de la subcontratista pueda regresar a la empresa de origen. Pero habrá muchos trabajadores que nunca trabajaron previamente en la empresa beneficiaria de los servicios, pero se les debe dar el mismo trato, como si algún día hubieran laborado previamente para la receptora de sus servicios. Estos son los tips que considero más importantes distinguir de esta reforma laboral que realmente está redactada para que nadie la entienda. Gracias, quedo a sus órdenes.
Gracias, Paco, por tus observaciones, tus análisis complementarios, que me parece que son de una gran valía para nosotros y espero que para los que reciban y analicen este video. Ahora, en segundo lugar, vamos a hacer del conocimiento a través del licenciado Jaime Valdés, quien es experto en el área en materia de la seguridad social, que también tiene elementos de repercusión interesantes y que va a compartir con nosotros. Adelante, Jaime, muchas gracias por acompañar. Gracias, buenas tardes a todos. Como se comentó de inicio, ha habido modificaciones, ha habido cambios en toda esta situación. Ya nos decía el maestro Palomares, una de las más importantes, el tema de la figura de la asociación de patrón. Si ustedes lo analizan, pues ahora el 41 modificado de la Ley Federal del Trabajo, pues dice que solamente puede haber asociación de patrón cuando exista la transferencia o la compra de bienes que deban ser objeto de la explotación del negocio. Pero no se ha modificado la Ley del Seguro Social. Sin embargo, en el propio decreto y una publicación posterior que anda circulando por allí del Seguro Social, pues ahora como una modalidad el Seguro Social está permitiendo que exista la figura de la sustitución del patrón siempre que de la empresa sustituida se pase a la sustituta el 100% de los trabajadores, reconociéndoles su antigüedad. ¿Esto qué significa? Que todos esos trabajadores, al reconocerles antigüedad, tendrían que iniciar a cotizar con el mismo factor de integración que traían con la empresa. Y de manera, pues por demás absurda, a los únicos que van a beneficiar aquí son a los insourcing, no al outsourcing, que va a ser muy difícil lograr esta figura de la sustitución. Y de las situaciones no escritas en el Seguro Social, porque he escuchado comentarios de empresas que andan muy movidos, porque dicen vamos a hacer patrones sustitutos y vamos a tener la prima que tenía la empresa sustituida. Pues les tengo noticias. Parte de la reglamentación interna del Seguro Social no solo es migrar al 100% de los trabajadores, sino que deba existir desde luego el compromiso escrito de cumplir con la regla laboral y que exista la baja del patrón sustituido, porque no hablaríamos de una lógica que exista una sustitución de patrón y subsista el patrón sustituto. Pero aquí hay un problema. ¿Qué pasa con los trabajadores incapacitados? No vamos a poder ser patrones sustitutos. La segunda parte que me parece muy importante como tema para que ustedes lo vayan estudiando es que se han detenido la mayoría de empresas y lo que hemos escuchado en comentarios al análisis puntual, muy puntuales a veces, muy ciertos, de lo que es la materia laboral y seguro social, pero no han reparado en los cambios que también se tienen que dar en materia de Infonavit y en materia de Fonacot como parte importante de los propios beneficios sociales que debe tener el trabajador. Esto es, migramos a un trabajador de la empresa sustituida a la sustituta y va a perder su puntuación para tener acceso a un crédito de vivienda. Y lo mismo le va a pasar para tener la posibilidad de un crédito para compra de bienes y servicios en el caso del Fonacot. Entonces son temas que no se han abordado. Existe desde luego la solución viable, se puede hacer con ciertos movimientos lógicos acercándose con la autoridad, que nosotros ya lo estamos haciendo, lo hemos implementado con algunas empresas, están dando resultados y nos han permitido que estos trabajadores continúen con esas ventajas de tener créditos de vivienda y de créditos también con el propio Fonacot. Existe, desde luego, un tercer tema importantísimo, que no se vaya nada más con la idea de la sustitución de patrón, sobre todo cuando se tienen dos o más empresas que van a ser sustituidas con la primera, porque el Seguro Social, a la lógica, tiene que hacer un cálculo actuarial de las primas de grado de riesgo con la que venían cotizando los patrones sustitutos para llegar al final con la sustituida. Y ojo, tenemos que admitir también en esta figura la existencia de los riesgos de trabajo que ocurrieron con la sustituida, y ahí viene el otro problema. ¿Qué va a ocurrir con los que están incapacitados, con las señoras que están por maternidad, con los que tienen IPP hasta por 2 años? Pues entonces va a ser muy difícil lograr las vacas de estos registros patronales. ¿Hay forma? Sí, sí hay forma, y yo creo que en esta reforma el Seguro Social lo que intentó es justamente darle certeza al trabajador y que no se quede sin empleo. Recuerden que inclusive de inicio se hablaba de un aprox de 4.5 millones de trabajadores en el tema del outsourcing, y que lamentablemente si no se hacían cambios drásticos pero lógicos, pensados y sustentados en la ley,
pues entonces más de la mitad se van a quedar sin empleo. Habrá muchas empresas que puedan migrar a los trabajadores, otras lamentablemente sabemos cuál va a ser el resultado, levantarán el teléfono y le dirán a su prestador de servicios, se acabó el objeto del contrato y encárgate de tu gente. Esos son los que lo van a sufrir y van a tener la consecuencia de quedarse sin empleo. Entonces, en resumen, yo los invito a que no se queden solamente con la solución de la parte laboral y de seguro social, vayan más allá, tienen que buscar la fórmula para que esos trabajadores, en caso de migrarlos, también conserven sus derechos con el Infonavit, entiéndase la puntuación para su crédito de vivienda, y que también siga subsistiendo para ellos la ventaja del préstamo con el Fonacot. Es lo que de momento podríamos comentar como novedades y que ustedes las tienen que poner en práctica para no lesionar ni a la empresa ni al propio trabajador. A sus órdenes. Como ustedes pueden ver, la expertise de ambos por el momento pues nos están dando elementos y contextos de seguimientos estratégicos inteligentes a desarrollar. Ahora estará con nosotros ya la tercera parte, que es en el ámbito fiscal, donde nos dará su punto de vista del ámbito fiscal el doctor Rafael Lima, quien es experto en la parte de todo este proceso fiscal y con diversidad de estudios y diversos elementos en los cuales siempre nos ha nutrido y nos ha orientado de forma adecuada. Gracias por estar con nosotros, Rafa. Sí, bienvenido y adelante. Ok, bueno, pues miren, sí les comento que ha habido un problema en la parte fiscal por los transitorios que han sido como muy complicados, porque parece ser, por un lado, que hubiera un vacatio legis de 3 meses. Eso ha traído muchísima incertidumbre hacia qué se debe de facturar y cuándo es deducible o no. En diversos foros se ha preguntado a los titulares de la Secretaría del Trabajo su posición, y en particular el Colegio de Contadores Públicos de México ya salió un comunicado. No existe vacatius legis. Es decir, hay 3 meses, pero para los efectos que las empresas especializadas cumplan su requisito, tal cual como lo hemos visto con el SEO Valdés, que obviamente tienen que obtener su registro, tienen que hacer la sustitución patronal en el caso que proceda. Por lo tanto, confirmamos que a partir del día 24 de abril no se podría deducir ningún concepto por el tema de suministro de personal o servicio especializado, cuando en realidad no se tiene o que va de acuerdo al objeto social de la empresa, ¿no? Que ponga a disposición. Ya escuchamos al licenciado Palomares que el concepto está muy revuelto porque primero aparece una prohibición y después parece ser que lo consiente. Creo que el secreto va a estar en cuidar mucho que no caigamos en la simulación. Es muy claro que aquellas empresas que venían facturando suministro de personal van a ser las primeras en ser susceptibles de análisis, y sobre todo si por el análisis del CFDI había conceptos del anexo del criterio no vinculativo 22 y 32, pues obviamente ahí tendríamos un grado de riesgo muy alto para efecto de la simulación. Yo creo que aparte del análisis jurídico que obviamente se está haciendo, tenemos que tener de fondo el análisis económico. ¿Cuál es la principal justificación? Y yo hablaría de la materialidad de todas estas cambios y toda esta sustitución, la generación de valor. Independientemente del concepto, del contrato, de la tipología, tengo que demostrar que esta empresa especializada es complementaria y me genera valor. Ahí lo dejaría. La otra recomendación o tip que les diría, cuidado con lo que salió ayer publicado por la Unidad de Inteligencia Financiera, porque obviamente lo que van a buscar es que no haya blanqueo de dinero o que no se esté simulando. Volvemos a la misma figura. Con el tema del IVA, pues ya sabemos, el IVA se va a seguir cobrando hasta el 1 de agosto, en el cual se va a eliminar. Ya ahí sí no hay duda de cuál es el procedimiento a seguir. Y por último, el lunes de esta semana, salieron los criterios y salió a la página, o ya salió publicado en la página de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, los conceptos de empresa especializada. Hasta ahí me quedaría. Muchísimas gracias, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Rafa. Tus comentarios también valiosos de los tres, sí, los cuales la verdad es que creo que pueden ser muy importantes, o más bien son muy importantes para que los tomemos en cuenta. Esperamos que en diversos segmentos y elementos que se presente
por ejemplo, una experiencia de este tipo, tengamos la oportunidad de compartir con ustedes elementos complementarios. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés y seguiremos en comunicación a través de nuestros distintos esfuerzos en este tópico de nuestras conferencias. Muchas gracias.